Imágenes afortunadamente distintas a las que veíamos hace algunos días. Le damos la bienvenida a Kevin Levine, él es presidente del partido Meretz de Argentina. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, gracias por venir. ¿Cómo ves este proceso, estos primeros 2 días de alto el fuego, donde hubo algunos inconvenientes, pero finalmente por lo menos no estamos contando muertos, no estamos contando ni bombardeos, ni rehenes, ni secuestros? Es algo distinto, por lo menos, a lo que sucedía en los últimos 49 días. Sí, hoy fue medio una montaña rusa de emociones, sí. que terminó saliendo bien. Lo que demostró es que Hamás está básicamente con el control del ritmo en el que se toman los pasos. Hamás decidió suspender todo. De repente se empezó a dar marcha atrás con la operación, con el cese al fuego. Israel anunció que iba a esperar hasta la medianoche, que son nuestras 7 de la tarde, para ver si efectivamente volvían las personas que estaban pactadas hoy. Pero también desde la cuestión del armado de las listas, quiénes son los liberados. Incluso Hamás ya empezó a romper varias de las cosas que estaban acordadas previamente. ¿Cuáles? Por ejemplo, había un compromiso de no separar familias. Hoy fue liberada una menor de edad sin su madre. Eso es parte del compromiso inicial que se había pautado. Hamás empezó a acusar que los camiones de asistencia humanitaria no habían llegado al norte de Gaza, pero Israel dijo que eso no era correcto, que 61 camiones habían llegado a lo largo del día de hoy. Así que hoy, si bien terminó saliendo bien, no es un mensaje muy alentador para los próximos días. O sea que mañana podemos volver a ver distintas tensiones. Esto lo digo porque en principio el acuerdo es ir liberando una serie de rehenes y una serie de prisioneros palestinos, que es el acuerdo, el intercambio que se está llevando adelante, una cantidad determinada por día, ¿sí? Se empezó el viernes, que se retrasó, pero finalmente funcionó. Hoy tuvo estas tensiones, se espera que mañana y pasado continúe, y si todo sale bien, incluso se puede llegar a prolongar todo esto. Así que habrá que estar atentos, ¿no? Mañana. Ahora, me interesa indagar un poquito en cómo llegamos a esta situación, a este alto el fuego, la tregua. ¿Qué incidencia tuvieron los familiares de los rehenes que, por ejemplo, se manifestaron allí en el Parlamento en Jerusalén? Los familiares ejercieron una presión muy fuerte y constante a lo largo de estos 40 y pico días de que empezó la guerra para que la cuestión de la liberación de los prisioneros, de los secuestrados, fuera prioridad para el gobierno. Eso llevó, por supuesto, hubo mediación internacional. Hoy sabemos que el rol de Qatar fue clave. De hecho, hoy, durante el fracaso, lo que parecía el fracaso de la liberación de secuestrados de hoy, se sabe que los enviados cataríes que están presentes ahí en Israel estuvieron mediando para intentar un poco trabajar contra reloj para salvar el cese al fuego. Así que ahora empezamos a entender un poquito más de cuál fue el trasfondo a nivel internacional. Los familiares también armaron una carpa, recibieron apoyo de distintos sectores de la opinión pública y hoy, cuando parecía que iba a caer el acuerdo, espontáneamente se movilizaron 100.000 personas en la ciudad de Tel Aviv. Ah, qué dato que estás dando. Es una ciudad que tiene 1 millón de personas, sí. Imagínate, esto 10% es... de la población. Exactamente. Hay ¿Pero por qué? ¿Y qué reclamaban? No, básicamente era apoyar a los familiares y entender también, en este momento hay una desconfianza muy grande por parte de la sociedad israelí hacia el gobierno de Netanyahu. Las encuestas le dan horriblemente en el caso de que hubiera elecciones el día de mañana. Qué fuerte. Y porque tiene que liderar una guerra, se supone. Exactamente, guerra que la mayoría de los israelíes apoyan y entiende que es una guerra justa por la provocación y el ataque de Hamás el 7 de octubre. Sin embargo, para los israelíes, Netanyahu no está haciendo las cosas bien. Muchos lo acusan de no tomar como prioridad el tema de los secuestrados. De hecho, Netanyahu no se reunió con familiares que le pidieron reuniones. Sí se reunieron otros miembros del gabinete de guerra, sobre todo Gadi Eisenkot, que es un político de la oposición que se incorporó al gobierno desde que empezó la guerra para intentar armar un gobierno de unidad. Pero se cree que Netanyahu no está pensando con los intereses de las familias de los secuestrados como primera prioridad. Y esto es un tema muy grave para la mayoría de los israelíes que sienten que estos secuestrados, muchos de ellos, bueno, veíamos recién las imágenes, menores de edad, familias, lo sienten como la primera prioridad que debería manejar el gobierno. Claro. Yoav Galant dijo que la guerra contra Hamás es una guerra de una civilización en contra de un proyecto que quiere todo lo contrario. Y además, más que eso en realidad lo dijo Netanyahu, pero lo que sí dijo Yoav Galant, que quería repasar contigo, es que se va a hacer una breve pausa, pero que luego se va a continuar operando con toda la fuerza contra Hamás. A partir de estas declaraciones, ¿deberíamos olvidarnos de la posibilidad de una paz, de que esta tregua se convierta en una paz duradera? Desde la perspectiva israelí,
no hay chances de que esta tregua, este cese al fuego de 4 días, que se puede extender un poquitito más. Sí. La oferta original es que por cada 10 liberados israelíes, se están liberando algunas personas que no son israelíes. Por ejemplo, hoy de los 17 que fueron liberados, 4 tenían otra ciudadanía, se cree que tailandeses, aunque no se sabe bien su identidad, y hubo 13 que eran israelíes, de los cuales 8 eran menores de edad. El acuerdo es extenderlo, pero básicamente la batuta está de las manos de Hamás. De todas formas, Israel tiene la intención, al menos por ahora lo plantea, y por ahora también tiene la libertad de avanzar con la guerra hacia su objetivo explícito, que es destruir a Hamás, o al menos sacarle a Hamás el control sobre la franja de Gaza. Esto va a depender en buena medida de la comunidad internacional. Yo creo que acá hay 3 factores que tenemos que tener en cuenta. Sí. Uno es el lugar de Estados Unidos. Hasta ahora Estados Unidos le viene dando a Israel la capacidad de operar. Estamos a... Bueno, hoy Biden dijo la necesidad de una solución de 2 estados. Sí, empieza a aparecer eso y empieza a aparecer preocupaciones por el tema de las muertes de civiles. Estados Unidos está a 340 días de elecciones, claro, y se sabe que esto puede ser malo para el Partido Demócrata, sobre todo algunos estados con población árabe, por ejemplo Michigan y demás. Eso es un factor. Otro tema es un aliado muy importante que tiene Estados Unidos en la región, que es Egipto. Egipto está mirando la situación, saben que en algún momento el foco de las operaciones va a pasar del norte de la Franja de Gaza hacia el sur. Sí. Y en ese caso, el pánico que tiene Egipto es que eso lleve a una oleada de refugiados que intenten entrar a Egipto, que Egipto no quiere de ninguna forma que haya ingreso de palestinos de Gaza hacia su territorio. Y el tercer factor es el tema Irán. Hoy nadie quiere una escalada regional que lleve a que Irán se involucre directamente. ¿Israel tampoco? Israel tampoco por ahora, pero la presencia de Hezbollah todos los días, convirtiéndose en un elemento cada vez más importante en un potencial segundo frente, acerca todos los días a Irán a la guerra. Y eso es algo que hoy ni Irán ni Estados Unidos quieren. Pero Estados Unidos no está pidiendo un cese al fuego definitivo, sí lo empiezan a hacer cada vez más fuerte Rusia y China, pero creo que va a depender de esas 3 líneas que se van a definir en las próximas semanas. Hay una narrativa bastante parecida a la que escuchábamos post atentados contra las Torres Gemelas, ¿no? Como una guerra entre 2 mundos, dijo Netanyahu, el mundo civilizado, el mundo incivilizado, que si no logramos detenerlos nosotros, dice Netanyahu, bueno, esto va a avanzar al resto del mundo. ¿Para vos ayuda esa narrativa a un proceso de paz? De ninguna forma. Entiendo por qué Netanyahu lo dice. Él está intentando buscar alianzas en el mundo occidental. En este sentido, la conferencia de prensa donde hubo críticas a Israel de parte de los primeros ministros de España y de Bélgica y del lado egipcio, no ayuda tampoco. No queda claro por qué quisieron aprovechar la oportunidad para tener algo de prensa para ellos mismos. A ver qué dijeron ahí. Dijeron que se están cometiendo crímenes de guerra, que no se respeta el derecho internacional, digamos, críticas a Israel, ¿no? Y también volvió a insistir lo mismo que dijo Biden, ¿no? La necesidad de una solución de 2 estados, ¿no? Eso dijo Sánchez, por lo menos. Que sigue siendo la versión oficial sostenida por la comunidad internacional de cómo resolver esto. Ahora, el problema es que el público israelí ve eso, ni hablar del gobierno israelí, y lo entiende como un mundo que no ve la necesidad que tiene Israel de responder a lo que pasó el 7 de octubre. Netanyahu está diciendo básicamente estamos liderando la lucha del mundo occidental contra el terrorismo islámico. Hoy es en Israel, mañana puede ser vos o puede ser cualquiera de los países europeos. Pero yo creo que este discurso civilizatorio, casi de una lucha entre religiones, valores occidentales, judeocristianos contra musulmanes, no termina ayudando en nada, termina generando muchísima alienación por parte del mundo árabe que puede llegar a tener algo de simpatía hacia lo que pasó en Israel el 7 de octubre. Obviamente no es bueno para la minoría árabe dentro del Estado de Israel, que es casi una 1/4 parte de la población. Y en última instancia, creo que la defensa que va a tener Israel es básicamente acá hubo un atentado, un ataque terrorista muy sangriento, brutal, del cual todavía no estamos enterando detalles. Hay en este momento 200 israelíes casi dentro de la Franja de Gaza que jamás tiene la capacidad de liberar y no lo hacen. Y esa debería ser la defensa. Creo que todos los discursos que tienen que ver con cuestiones de civilización, que tocan también muy cerca de cuestiones religiosas, terminan perjudicando el reclamo válido que tiene Israel de decir tenemos el derecho a defendernos o a responder frente a lo que pasó el 7 de octubre. Y cuando la respuesta es tan violenta, o por lo menos son las imágenes que vimos, con bombardeos en hospitales, en distintos lugares, ¿eso qué reacción puede tener? Digo, pienso en jóvenes árabes que son tal vez inducidos, motivados a sumarse a las filas de una fuerza como Hamás, ¿no? Una fuerza extremista, religiosa.
¿Eso no puede ser contraproducente en algún sentido? Absolutamente. Acá hay cierta paradoja, en el sentido de que la mayoría de los israelíes, y yo creo que en esto hay una justificación, entienden que en este momento no se puede dejar a Hamás sin respuesta por lo que pasó el 7 de octubre, que en este momento Hamás es uno de los principales impedimentos hacia la paz, pero esto también puede convivir con otra realidad, que es que Hamás, además de una organización, con líderes, con personas que están atrás, es también una idea, es una ideología que se nutre de la frustración de muchos palestinos que están en la Franja de Gaza, que las enfoca hacia el Estado de Israel, y es difícil matar una idea por la vía militar. Claro. Esto me parece que tiene que separarse lo que es una respuesta al 7 de octubre con una solución. La solución a este conflicto no va a llegar por vía militar. Urgentemente la comunidad internacional debería presionar para que se reanude un proceso de negociaciones entre los palestinos moderados y el liderazgo israelí para avanzar hacia una solución política, en primer lugar a la emergencia en la Franja de Gaza, y en segundo lugar para acercar la realidad a esta solución de dos estados, que es la solución que desde hace más de 50 años la comunidad internacional entiende que va a ser el estatus definitivo de un conflicto que tiene más de 100 años. ¿Qué podría llegar a ser en la Franja de Gaza, Netanyahu? Hoy hay 3 escenarios posibles para terminar esta invasión. Una es que haya una ocupación prolongada por parte de Israel hasta el momento en que estén dadas las condiciones para elecciones democráticas. Difícil que eso garantice algún tipo de estabilidad, ¿no? Es un escenario espantoso, y no solamente es espantoso, también es malo para Israel porque somete a los soldados a una guerra de insurgencia como la que vimos en Irak, en Afganistán y demás. No es un buen escenario. El segundo es armar una coalición internacional con países en la región, si es que están dispuestos a hacerlo, para que controlen el territorio hasta que se puedan hacer elecciones democráticas, transparentes, libres. Y el tercero es extender la autoridad, el poder de la Autoridad Nacional Palestina, que hoy ejerce el control sobre el 22% de Cisjordania, hacia la Franja de Gaza. Poder que, por cierto, le corresponde de acuerdo a acuerdos internacionales, pero que lo perdió en el 2007. Netanyahu dijo que hoy no está abierto a esa opción, porque no confía en el liderazgo de la Autoridad Nacional Palestina. Mahmoud Abbas, en toda la primera plana del liderazgo palestino, del establishment palestino, aceptado por la comunidad internacional, que está en Ramallah. Sin embargo, yo creo que esto es una posición que puede cambiarse de acuerdo a la presión internacional. Pero el tema es si lo aceptan los gazatíes. Seguro, ¿no? seguro. Porque no sabemos lo que hay una población ahí, además, digamos. Hay una población ahí que no vota desde hace 17 años, por lo cual no sabemos qué piensan. Sabemos que hay partes de la sociedad gazatí que culpan a Hamás por lo que está pasando. Sabemos que bajo los escombros es difícil que la gente vote, digamos, hacia una solución constructiva y diplomática hacia la paz. Es la realidad que hay hoy. Entonces, yo creo que no hay un prospecto político positivo si no está acompañado, por ejemplo, de una fuerte inyección de ayuda económica que permita reconstruir esta vez la Franja de Gaza de verdad, que lleguen inversiones y que cada vez más los gazatíes empiecen a ver que la paz, además de ser el único escenario posible a largo plazo, también es materialmente redituable para ellos. Y en ese sentido Israel también tiene que acompañar este proceso. La solución de la comunidad internacional, esta que hablábamos recién, los dos estados, que habló Biden, que habló Pedro Sánchez, ¿lo ves viable vos? Creo que es la única solución viable. Hace 20, 30 años se habla mucho de la muerte de la solución de los dos estados, y entiendo por qué. La verdad es que el mapa cada vez más está alejado de dos lados separados y empieza a parecer más una ensalada mezclada. Pero es posible todavía. Implica desplazar a parte de la población israelí que viven en asentamientos que no están reconocidos como territorio israelí de acuerdo al derecho internacional, e implica llegar a acuerdos sobre temas que hasta ahora no fueron posibles de abordar, como por ejemplo cuál va a ser el estatus final de la ciudad de Jerusalén, que despierta mucha pasión por temas históricos, religiosos. ¿Qué va a pasar con el derecho de los refugiados palestinos de volver, que reclaman los palestinos de 1948? Si el futuro Estado palestino va a tener un ejército o va a ser, como plantea Israel, desmilitarizado para asegurar la defensa. Todos esos temas que en los años 90 no se llegó a una solución, necesitan ahora ser abordados con muchísima presión internacional, porque esto que estamos viendo ahora es el resultado de una comunidad internacional que dejó de lado el tema palestino-israelí, pensando que podía de alguna forma meterse abajo de la alfombra, y estamos viendo cómo esto asoma la cabeza de forma violenta, con consecuencias humanas muy graves. Terribles. Claro, y los sectores más ultras, ¿no? De ultraderecha o más extremistas religiosos dentro de Israel, que entiendo tienen cierto protagonismo en esos asentamientos ilegales que vos estabas mencionando, ¿son una traba para que se pueda avanzar hacia ese proceso de paz?
Absolutamente, y no hay que olvidarse que también hoy forman parte del gobierno junto a Netanyahu. Esto es un problema. Hay muchísimas personas dentro del gobierno con cargos ministeriales, viceministeriales también, que están en contra de cualquier tipo de concesión territorial, no solo por una cuestión de seguridad, que es lo que pueden sostener muchos israelíes, sino por una cuestión ideológica de considerar que esos son territorios que le corresponden al pueblo judío por derecho histórico o incluso divino. Esto es un problema. Las encuestas muestran que estos sectores ultra hoy están siendo muy castigados en las encuestas. Por ejemplo, el partido de Bezalel Smotrich, que es el ministro de Economía de Israel, según las encuestas, si mañana hubiese elecciones, no llegarían al Parlamento, porque no llegan al 3,25% necesario. Fuerte. El actual ministro de Economía. Con lo cual me parece que la sociedad israelí, más allá de que muchos pueden esperar un proceso de derechización frente a la guerra, me parece que muchos se están dando cuenta de lo que fracasó el 7 de octubre, más allá de las cuestiones tecnológicas o militares que se pueden rever, es toda una doctrina de seguridad nacional que entendía que no era necesario hablar con los palestinos, que el conflicto podía ser administrado y que básicamente Israel podía manejar su vida sin la necesidad de un acuerdo de paz. Esa visión hoy está siendo castigada en las encuestas, probablemente lo esté también en las urnas, una vez que termine la guerra y los israelíes vayan a las elecciones, y tal vez esto implique, y tal vez es una mirada muy positiva que tengo, muy optimista, tal vez esto implique un momento de inflexión dentro del conflicto, donde necesitábamos que las cosas estén así de mal para que empiece a haber de nuevo atención de parte de la comunidad internacional y se reanude un proceso diplomático. Kevin, la verdad que es muy importante escuchar todo lo que nos estás contando, estos conocimientos sobre lo que sucede en el lugar, de un conflicto que por supuesto tiene en vilo, conmueve al mundo, muchísimo aquí en la Argentina también, desde ya, muchos de los secuestrados son argentinos, una gran comunidad argentina viviendo en Israel en este momento, y esperemos que se pueda encontrar finalmente, con todos los inconvenientes, todos los obstáculos que hay, se pueda encontrar una solución de paz. Gracias por venir. Esperemos. Gracias por la invitación.